Buenas noches, nosotros vamos a explicar los procedimientos administrativos en el principio de la autotutela administrativa en el CEPAC. Nuestro grupo está conformado por Juan Manuel Rosero Chamorro, Robert Yesid Castillo López, Javier Alonso Cadavid Torres y quienes habla Xiomara Ginés Martínez Rodríguez. El principio de autotutela administrativa en el CEPACA tiene como objetivo permitir que las entidades públicas actúen de manera autónoma en la protección de sus derechos e intereses, sin necesidad de acudir a la jurisdicción para hacer valer sus decisiones o acciones. Como objetivos específicos se tiene la eficiencia en la gestión pública, autonomía, resolución de conflictos, fomento del orden y la legalidad y protección de derechos. Este principio se enmarca dentro de un modelo que busca una administración pública más eficiente y responsable, promoviendo la autogestión del marco legal. Su definición es la facultad que tienen las entidades administrativas para actuar en defensa de sus propios derechos e intereses, así como para hacer cumplir sus decisiones sin necesidad de recurrir a la jurisdicción. Su importancia tiene varios aspectos como lo son la eficiencia administrativa, la descongestión judicial, la autonomía y responsabilidad, la protección de derechos y el fomento del orden público, en que en conjunto de este principio es crucial para así la administración más ágil y efectiva sea capaz de responder las necesidades de la sociedad. A continuación, sigue mi compañero Robert explicando las prerrogativas legales asociadas al principio de autotutela contenidos en el CEPAC. Continuando con lo que expresó mi compañera Xiomara, damos inicio al componente que corresponde a las prerrogativas legales asociadas al principio de autotutela contenido en el CEPACA, es decir, aquellos mecanismos legales con los que cuenta la administración a efectos de hacer efectivo el denominado principio de autotutela en los términos conceptuales que expresó nuestra compañera Xiomara. El primero de estos mecanismos es el contenido en el artículo 41 del CEPACA, correspondiente a la corrección de irregularidades. Esta facultad le permite a la administración o a la autoridad que en cualquier momento anterior a la expedición del acto administrativo, ya sea de oficio o a petición de parte, pueda corregir irregularidades que se hayan presentado durante la actuación administrativa y durante el procedimiento administrativo, con fin de ajustarla a la legalidad vigente, y se puedan tomar pues todas las medidas necesarias a efectos de que pueda culminar ese procedimiento. Y podemos ver que a través de este mecanismo, de esta prerrogativa con la que cuenta la administración, se hace efectivo el principio de eficacia, en cuanto permite a la administración poder corregir irregularidades si se percata de ellas durante el procedimiento administrativo al que haya dado inicio. El segundo mecanismo que encontramos contenido en el CEPACA es al que se refiere el artículo 45 de este marco normativo, que corresponde a la corrección de errores formales, el cual permite a la administración y a las autoridades que en cualquier tiempo, ya fuese de oficio o a petición de parte, se puedan corregir errores simplemente formales que hayan quedado contenidos en los actos administrativos que éstas hayan expedido. Esos errores pueden ser aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Importante resaltar que esta facultad no permite que la administración pueda corregir temas materiales o contenidos en dichos actos, de forma tal que solamente pueden ser utilizados para errores meramente formales. Entonces, digamos que es una facultad muy limitada, pero permite a la vez que la administración pueda hacer uso de este principio de autotutela, permitiéndose corregir esta clase de errores dentro de una actuación administrativa.
Un tercer mecanismo muy importante también con el que cuenta la administración a efectos de hacer efectivo el principio de autotutela corresponde a la facultad de revocatoria directa, que trata sobre la posibilidad y la capacidad que tiene la administración para poder revocar sus propias decisiones cuando se cumplen con las condiciones establecidas en la ley para ello, que serían básicamente tres supuestos de hecho: que el acto administrativo se halla manifiestamente en oposición a la Constitución política o a la ley, que éste no esté conforme al interés público o social y o atente contra él, o cuando con esta decisión administrativa se cause agravio injustificado a una persona. De esta manera, la administración cuenta con esta muy importante herramienta cuando encuentra que ha habido alguna causal en estas condiciones, permitiendo que pueda revocar sus propios actos. Claramente esta facultad no es absoluta, se encuentra varias limitaciones. Una de ellas es que si la decisión o acto administrativo versa sobre derechos concedidos de forma particular o concreto, es decir, sobre actos administrativos de carácter particular y concreto, para poder revocarlos, estos solamente procedería con la autorización del titular de ese derecho. Si éste no lo otorga, la administración, aun si considera que existe alguna causal para revocar el acto, tendrá que demandar dicho acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa. Ahora bien, un mecanismo muy importante también dentro de la legislación contenida en el CEPACA corresponde a la facultad de cobro coactivo con la que cuenta la administración, es decir, una potestad que le otorga la ley para que las entidades puedan cobrarse alguna obligación o derecho de carácter dinerario sin necesidad de tener que iniciar un proceso ejecutivo ante la jurisdicción, sino que la ley le otorga a ella la misma facultad de crear el título ejecutivo y por lo tanto hacer exigible dicha obligación. Unos ejemplos de actos administrativos que prestan mérito ejecutivo para el desarrollo de esta facultad de cobro coactivo en cabeza de la administración corresponde a los actos administrativos que estén ejecutoriados y que impongan a favor de las entidades públicas una obligación de pagar una suma líquida de dinero. También están las sentencias y decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas que impongan al favor del Tesoro Nacional o de las entidades públicas el reconocimiento de un pago de una suma dineraria. También están los contratos o documentos donde consten garantías, y el acto administrativo que declara el incumplimiento contractual o la caducidad de ese contrato, pues también presta mérito ejecutivo. Y también las demás garantías que se hayan constituido a favor de las entidades públicas, como pólizas, que también podrán en debida forma y cumpliendo, digamos, los presupuestos procedimentales para ello, pueden también prestar mérito ejecutivo. Por lo tanto, pues también se convierte esta prerrogativa en una forma muy clara en que la administración puede cobrarse o hacer efectivo sumas de dinero a su favor sin necesidad de tener que acudir a un tercero o alguna fuente jurisdiccional para que sea un tercero el que declare la existencia de esta obligación, sino que ella misma, de acuerdo a los presupuestos legales, hace exigible la obligación a su favor. Bueno, muchas gracias al compañero Robert por su valioso aporte. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre la presunción de legalidad de actos administrativos, artículo 88 del CEPACA. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se revele dicha medida cautelar. Se entiende que el artículo 88 contiene 3 preceptos de especial importancia para la configuración de la institución del acto administrativo: el de la presunción de legalidad, el de la anulación exclusivamente judicial y la suspensión provisional de sus efectos. En forma sucinta y sin pretender agotar la materia, pasamos a referirnos a estos 3 aspectos.
Por lo general, todos los actos jurídicos se presumen legales y si le corresponde a quien alegue su nulidad demostrarla en juicio. Sin embargo, la presunción de legalidad de los actos administrativos va precedida de dos supuestos que la diferencian de la de los actos de particulares. El primero, su unilateralidad, es decir, que la autoridad administrativa puede cambiar el statu quo, tanto de manera general en los reglamentos como particular en los actos concretos, sin que en ninguno de estos casos medie el consentimiento de los afectados. Y el segundo, que por el solo hecho de su firmeza deben ser cumplidos. Los de contenido general como normas jurídicas que son, y los individuales en cuanto son ejecutorios. Entonces, consagra en un código el procedimiento la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene la consecuencia de trasladar al impugnante la carga de demostrar la ilegalidad del acto, sin perjuicio de su ejecución oficiosa, tema que se analiza al comentar el artículo. La presunción de legalidad se extiende hasta que sea desvirtuada en sentencia judicial que declare nulo el correspondiente acto administrativo, y sólo a partir de la firmeza de la prudencia judicial desaparece el mundo jurídico. En las condiciones que se estudian al comentar el artículo 189 del Código. De esta regla se desprenden que la Administración no puede declarar nulo un acto administrativo, como se permite en otros ordenamientos jurídicos como el español, y que la revocación directa de que trata el capítulo 9 es una figura jurídica directamente de la anulación, pues no es una sanción sino el ejercicio de una potestad pública que se abre al presentarse alguna de las circunstancias descritas por la norma. El tercer punto enunciado por el artículo es el de la suspensión provisional, que sostiene en una medida cautelar que impide el cumplimiento de actos administrativos demandados cuando se den los requisitos del artículo 230, al comentarse que el artículo se hará un análisis de la institución. Por otra parte, encontramos también el artículo 89 que habla sobre el carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades, el cual dice: salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por sí mismas puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuera necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. Este artículo nos aclara la presunción de legalidad de los actos administrativos regulados en el artículo 88. Se aplica por igual a todo tipo de actos, sean ellos de contenido general o particular, de trámite, definitivo o de ejecución, o cualquier otra distinción que traiga la ley. De esta presunción y de su firmeza se desprende que son obligatorios. Sin embargo, esta consecuencia se realiza de manera diferente si el contenido del acto es general o particular, pues en el primer caso sus efectos son los propios de la norma jurídica, con sus atributos de generalidad, impersonalidad y atracción, por lo que se aplica por sí mismo a todas personas que se encuentren en la hipótesis que describe. Mientras que los actos administrativos de contenido particular, en tanto definen situaciones jurídicas individuales, deben ser cumplidos o ejecutados por los directamente obligados a hacerlo, bien sean las mismas autoridades o los particulares. Es de esto que se predica el carácter ejecutivo o ejecutorio. Ahora bien, explicaremos la etapa de los recursos. El artículo 74 nos habla de recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos. Antes de enumerar los recursos, miraremos una noción básica de lo que es un acto definitivo. Es la etapa del procedimiento administrativo en que la decisión que le pone fin a la actuación administrativa, decisión denominada el acto administrativo definitivo, regulado en el artículo 43 del CEPACA. Así las cosas, nombraremos los recursos. Primero, el de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. Segundo, el de apelación, para que ante el inmediato superior administrativo funcional con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores o organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos de nivel territorial. Tercero, el de queja, cuando se rechace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante escrito, al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. De este recurso se podrá hacer uso dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea el caso. En ese orden de ideas contamos con dos finalidades de los recursos, que son muy importantes. Primera, en relación con el interés general, permitir que quien expidió un acto administrativo revise a instancia de parte interesada la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico que le es aplicable, de modo que pueda aclarar, modificar o revocar dicho acto, si es el del caso. Y así tenemos una autotutela jurídica que busca facilitar al emisor del acto o a su superior enmendar o corregir los errores o desaciertos de hecho o de derecho que pudieron afectarlo en el momento de su formación o nacimiento a la vida jurídica. De esta forma, es un privilegio en favor de la administración por cuanto los actos que se requieren el agotamiento de esta etapa no pueden ser impugnados judicialmente sin el cumplimiento de este presupuesto. Con respecto al interesado, con respecto al afectado por el acto administrativo, los recursos cumplen un doble papel. Uno, en su favor, consistente en un medio de defensa al darle la oportunidad de solicitar a la Administración revisar en lo que interesa los actos administrativos, o sea, para impugnar tales actos ante la misma Administración con el fin de que ésta rectifique las irregularidades o afecten. Como conclusiones, podemos decir que el principio de autotutela administrativa en el CEPACA permite a la administración pública corregir sus propios actos y asegurar su correcta aplicación. Otorga también a la administración pública la potestad de tomar decisiones y ejecutar actos administrativos para resguardar sus derechos e intereses, así como los de los ciudadanos sin esperar autorización judicial. Este principio permite a la administración pública actuar con autonomía para garantizar el interés general, pero debe siempre enmarcarse en el respeto a los derechos de los ciudadanos como lo establece la Constitución política. La jurisprudencia en torno a la autotutela administrativa en Colombia ha sido clara en definir que si bien este principio otorga una facultad valiosa a la administración para actuar de manera autónoma, su ejercicio debe estar regulado por principios fundamentales como la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso y la transparencia. La Corte Constitucional ha insistido en que el control judicial posterior es un mecanismo esencial para evitar abusos y garantizar que la autotutela administrativa se alinee con el respeto de los derechos fundamentales.